iglesia de Cristo reanima tu amor. Hermanos, abran sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 2. Acuérdense que quedamos en que vamos a tratar de dilucidar estos 4 versículos, ¿ya? Y qué aplicación tiene esta profecía tan potente y tan clara que referente, ¿verdad?, al futuro del Señor, siendo Miqueas, uno de los profetas menores, no menores por su importancia, sino que por la cantidad, por el contenido, en el sentido de hojas y de la extensión de su mensaje, ¿ya? En donde más o menos dice exactamente lo mismo, ya de Isaías 2, capítulo 1 al 4, con Miqueas, capítulo 4, versículo del 1 al 2, que son digamos, textos paralelos. Recordemos que Miqueas era contemporáneo de Isaías. Vivieron más o menos en el mismo periodo, 730 al año 700 antes de Jesucristo. Y eso nos pone, ¿verdad?, en el periodo exacto, teniendo a Isaías del 740 al 680. O sea, fueron contemporáneos, ¿verdad?, del mensaje de la palabra de Dios, con una separación de edad de más o menos 20 años entre ellos. Pero el mensaje es el mismo, el mensaje es sobre el lamento Miqueas de Samaria y Jerusalén. Recordemos nosotros que Samaria vino a ser capital de Israel en el norte y Jerusalén la capital del sur, ¿verdad? Recordemos nosotros que el pueblo del Señor se divide, ¿verdad? El Israel se divide, hay una guerra de secesión en que existe el reino del norte y el reino del sur. Eso no es nada nuevo en la historia de los pueblos, ha sucedido muchas veces, ha sucedido con los imperios medianamente modernos, desde el siglo XVII para acá, y un poquito más atrás también, ha pasado lo mismo en China, ha pasado lo mismo en Oriente, con Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, por movimientos políticos, Corea del Norte, Corea del Sur. Así que no es nada nuevo el liderazgo político de algunos, de medio de otros, ¿verdad? Por intereses, no desde el punto de vista espiritual, en este caso de las Sagradas Escrituras, ya que Dios siempre quería un pueblo unido, ¿verdad? Uno solo, un Israel, uno solo. Y es así como hacen los hombres, ¿verdad? Buscando liderazgo humano, liderazgo político, liderazgo militar, qué sé yo, económico, sacar ventajas, el caudillismo. En Latinoamérica pasó eso, a veces nosotros pasamos por alto. Pero es interesante que no es nada nuevo en el mundo de hoy. Si en el pasado pasó exactamente lo mismo en Sudamérica. Por ejemplo, el caudillo en Latinoamérica estaba José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Francisco Miranda, Sucre, Simón Bolívar, qué sé yo, etcétera, y muchos más. Y cada uno luchando, ¿verdad?, por la liberación de los pueblos oprimidos por el Reino de España. Y en vez de ser una sola nación, de cada uno se quedó con su lugar, porque ahí eran ellos dueños y caudillos. Y fue un mal muy, muy, muy terrible, porque fragmentaron Latinoamérica, ¿verdad?, en todas estas posiciones, y llegamos a ser lo que somos hoy día. Recordemos nosotros que Paraguay y Uruguay no existían, que Uruguay era en la guerra del Chaco y todo lo demás, era una provincia más de Argentina. Y todo ese tipo de cosas no es nada nuevo. O sea, la mente humana siempre ha buscado eso, ¿no? Liderazgo y todo. Pero a diferencia de los reinos de los hombres, lo que tenemos que entender es que Israel era el reino de Dios, porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, que era que a través de su simiente, ¿no es cierto?, los que vendrían a ser una nación y vendrían a tener vendrían a tener un territorio, a ser una nación, de ellos vendría la bendición, ¿no es cierto?, que todas las naciones de la tierra serían uno, ¿verdad?, en el Señor. De manera que cuando hablamos del Antiguo Testamento, aprendemos que Dios quiere la unidad entre los creyentes.
Hoy día hay no sé cuántos cientos, decenas de movimientos dentro de la cristiandad. Y cada uno, ¿verdad?, acarreando agua a su propio molino. Y todos dicen creer en el mismo Señor, pero con distintos rasgos, con distintas formas y maneras. Y todos metidos en la política, la conquista de los terrenos, fuerzas militares. Por ejemplo, la Iglesia Romana no es otra cosa que se adueña del cristianismo apóstata, ¿verdad? Y entonces los 5 puntos, ¿verdad?, que la Iglesia Romana siempre ha existido, ¿verdad? El poder militar, el poder político, el poder económico, el poder intelectual y el poder religioso. Entonces, y prácticamente así son casi todas las sectas. Y fíjense ustedes que todas las sectas tienen un origen de un caudillo, siempre hay uno. Y ese uno pues tiene sus mensajes, sus palabras, sus cosas. Yo le voy a decir así rápidamente, ¿ya? Porque yo ahora voy a entrar en una cosa, en el profeta Isaías, donde él apunta, ¿verdad?, al único reino verdadero y todas las promesas y todas las cosas espirituales que vendrán cuando Dios se revele y se manifieste, ¿verdad? Cuando se terminen todos los planes y propósitos que Dios tiene con el pueblo de Israel para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa, como ya se lo he dicho decenas de veces, el dominio y la autoridad de Cristo. Recordemos nosotros que Cristo es el Mesías, es el anunciado, es el ungido, es el apartado, es el Emmanuel con nosotros, es el Salvador, es el Cristo, es el mediador, es el abogado, es el que tiene todo el poder, la gloria, el honor y el honor, gloria y honra, ¿verdad? Que está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que, teniendo todo eso en mente, no nos dejemos impresionar, ¿verdad?, por estas cosas, porque estas cosas sucedieron para que nosotros seamos el remanente fiel, ¿verdad?, que Dios quiere restaurar la unidad de todo lo que es el pensamiento espiritual de todos los seres humanos sobre la tierra. Y Él tiene un reino, Él tiene la palabra, el reino significa el dominio y la autoridad de Cristo. Siempre ha sido así, siempre será así, y nosotros estamos en ese esfuerzo de encontrar respuesta a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Yo quiero llamar aquí la atención, ya lo hice un poquito antes, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿verdad?, de que la expresión Judá y de Jerusalén. Porque en el contexto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, hay una conversación que no podemos dejar pasar por alto. La mujer le dice, ¿por qué me pediste agua si tú eres judío? Y yo una mujer samaritana. Y los 12 se sorprendieron que Jesús hablara con una mujer. Bueno, Jesús era hombre, un hombre joven. Y entonces la conversación fue de que, dice, me parece que tú eres profeta. Entonces viene el Señor, le dice, si supieras con quién hablas tú, dice, yo te daré agua viva, dice. Entonces la mujer le dice, bueno, dame a mí esa agua viva para que no venga aquí más al pozo. Tampoco entendió ella. El agua viva es la palabra de Dios que entra en la mente y en el corazón, en el ser espiritual que somos, para responder al llamado de Dios. Bueno, y hay una conversación ahí, le dice, bueno, mira, llama a tu marido. Entonces, la mujer contesta y le dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, dice, porque 4 has tenido, dice, legítimos. No sé, en los términos judíos, por supuesto. Pero el que tienes ahora no es tu marido. Y yo llamé la atención el otro día, que Dios no acepta el que se junten a vivir. Eso no es un matrimonio. Siempre ha existido leyes civiles que regulan el matrimonio. Y no solamente la gente cree de los que antiguamente era gente muy ignorante, no, señor. Hasta los pueblos más humildes, las culturas más humildes de todas las naciones del mundo han tenido ese concepto de lo que es el matrimonio. Aunque algunos lo han desviado de una manera, lo han hecho digamos,
de tener muchas mujeres, qué sé yo, etcétera, por el estilo, ¿no? Pero no era así la cosa. Entonces empieza una conversación así muy terrena, digamos, desde el punto de vista de la locación, de las circunstancias que rodearon todo, ¿verdad? El agua, la cosa, en fin y tal. Pero luego llegan a una parte en que la mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. Dice, nuestros padres dijeron que en este mundo, entonces empieza la cosa, ¿verdad? Y ella, como a argumentar con Cristo, le dice, nuestros padres dijeron que en este monte adoraríamos al Padre. Y vosotros decís que en Jerusalén adoráis al Padre. Samaria era la capital del reino del norte. Se llamaba Israel. El norte, capital Samaria. Y dos cultos idolátricos. Al norte Dan y al sur Betel. Y tuvieron reyes que no eran reyes y sacerdotes que no eran sacerdotes. Y crearon, como quien dice, un pseudo culto a Dios, pero a través de la apostasía y tratar de justificar lo injustificable. Y le dice, y vosotros decís que en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Jesús le dice, en el capítulo 4, le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, de los fieles. Siempre Dios tiene un remanente fiel. De manera que cuando Él dice aquí, en Isaías, acerca de Judá y Jerusalén, está hablando del remanente fiel, de los que permanecen en la fe. Y dice Jesús, porque vendrá el tiempo cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cuándo será ese tiempo? Porque Dios es espíritu. Y lo que le adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo es la verdad revelada por Dios, es la culminación de todos los propósitos eternos de Dios en la persona de Cristo. No pierdan de vista a Cristo. Cristo es el centro de la revelación de Dios, desde el jardín del Edén hasta hoy día y hasta la eternidad misma. De manera que, siguiendo todo ese plan de Dios, toda esa línea, toda esa revelación a través de los siglos y de las circunstancias históricas que rodearon todos los eventos, nosotros estamos hoy día ya en el reinado de Cristo. Está resumido en el dominio y la autoridad de Cristo, espiritualmente hablando. De ningún hombre, de ningún caudillo humano, de ningún gobierno civil, no de esta tierra. Jesús lo dijo cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, alguien te lo dijo, yo para eso fui y para eso nací rey. Y él le dice, no te preocupes tú, Pilatos, capítulo 18 de Mateo, ¿verdad? Un poquito más adelante creo que el Juan 18 creo que es, por ahí. Él le dice, no te preocupes de tu reino, no te preocupes de tu reino, porque él está haciendo carrera política, Pilatos. Él quería llegar al Senado romano. Algunos especulan y dicen que es posible que él estaba casado con una mujer de origen judío. Por eso la mujer le dijo en la noche, él era de profesión abogado, y le dice que no, por favor, que no tenga nada que ver con aquel justo porque apareció mucho en sueño acerca de él. Y Pilato sabía que la mujer tenía razón, y él sabía que Jesús era inocente, y quiso salvarlo 5 veces, 5 veces. Pero llegó a ser cómplice de los que le condenaron a muerte. Y viene Pilato, le responde, le dice, Jesús le respondió, dices tú esto por ti mismo, te lo han dicho otros de mí. ¿Eres tú el rey de los judíos? Estoy leyendo Juan 18, versículo 33. Entró Pilatos al pretorio y le llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió, dices tú esto de ti mismo, te lo han dicho otros de mí. Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? No, tu nación. Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Antes de contestar cualquier cosa, Jesús le dice, no te preocupes, Pilato. 3 veces le dice, versículo 36, versículo 36. Le dice, mi reino no es de este mundo. Si tú estás preocupado por mí, siendo tú político, y quieres llegar al Senado romano, donde vas a alcanzar riquezas, poder, porque el hombre siempre busca riqueza, poder en la política, siempre, influencia en los demás, el yo, ¿verdad? El enaltecerse ante los demás, aunque digan lo contrario. Ellos buscan eso. Dice, mi reino no es de este mundo, la primera vez. Jesús dice en un versículo 3 veces que su reino no es de este mundo. Y hay algunos en la cristiandad que quieren decir que Cristo va a reinar sobre la tierra. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, no es de esta tierra, no obedece a los principios humanos, a la política, ni a nada de eso. Segundo, en el mismo versículo 36, si mi reino fuera de este mundo, segunda vez, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y dice, tercero, mi reino no es de aquí. Fíjense ustedes, mi reino no es de aquí. 3 veces en un versículo. Le dijo Pilato, luego dices que tú eres rey. Respondió Jesús, le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido, 1, 2. Y para eso he venido al mundo, 2, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿De qué verdad? De que yo soy el Mesías, Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Volvamos a Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Cuando, 700 años antes de Cristo, acontecerá en los postreros de los tiempos. Hermanos, esto yo lo quiero recalcar porque a lo mejor no voy a volver a repetir. Dice Isaías, clarito, acontecerá en los postreros de los tiempos. Alguien podría decir, ¿qué tiempos? ¿Qué son los postreros tiempos? Yo el otro día cité un poquito sobre Daniel 2, 35 y 44, donde dice después de muchos días, o en esos últimos días. Pero esto no es para estos tiempos, sino que para los últimos días. Los últimos días, los postreros días, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice 3 cosas. 3 cosas que son fundamentales. Que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. 1. 2. Y será exaltado sobre los collados. Será dándose testimonio de aquello. Y correrán a él todas las naciones. ¿Cuándo sucedió eso? Vayamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, comenzando el versículo 44. Versículo 44. Tomen nota, por favor, porque no voy a repetir esto otra vez, por favor. Lo voy a remarcar de repente, voy a hacer una referencia, pero no explicarlo como ahora, ¿vale? Cuando estudiamos la vida de Jesús de Nazaret, que vamos verso a verso con Lucas, lo vamos a repetir de nuevo. Pero bueno, esta vez va en contexto con Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4.
Entonces les abrió el perdón, verso 44. Y les dijo Jesús, cuando aparece, ¿verdad? Y se presenta delante de ellos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús les había dicho, no se entristezcan ni tengáis miedo? Eso es súper amoroso. Él les da esperanza a ellos, porque ellos tenían que entender el sentido espiritual que eso tenía, que él no era un rey terrenal, que no era un rey de conquista, de guerra, de armas, sino la salvación de sus almas. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y eso incluye a Isaías, incluye a Daniel, incluye a Deuteronomio cuando dice Moisés en Deuteronomio 18:15. Y el Señor os levantará como profeta como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que él diga. Cuando los levitas mandaron a preguntarle a Juan el Bautista si él era Elías o el profeta, ¿a qué se referían? A Jesucristo, pues. Cristo es el profeta de los profetas. En el Hechos capítulo 3, dice que todos cuando han hablado, hasta Samuel, han hablado de estos días, que todo aquel que no oyere al profeta será desarraigado del pueblo. Hablando a Cristo, hablando de Cristo. ¿Qué dice el verso 45? Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Aquí viene una frase, anótenla por favor, porque yo la aprendí de esa manera. La pregunta es, ¿cómo definió Cristo a las escrituras? ¿Cómo creen ustedes? A ver, hagamos un ejercicio aquí. Si alguien me puede decir ahí, ¿cómo definió Cristo a las escrituras? Y les doy un tips. Las definió de tres maneras. ¿Cuáles serían esas tres formas en que él definió todas las escrituras? Como la ley de Moisés, los profetas y los santos. Esa es la definición que hace Cristo de las escrituras del Antiguo Testamento. Todas, sin excepción. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Que el Cristo padeciese, el Mesías, el ungido, el separado, el elegido de Dios, y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos queridos, todo esto apuntaba a lo que ellos habían creído y habían confesado, y que se predicase en su nombre por la autoridad, el arrepentimiento y el perdón de pecado de todas las naciones. Y subrayen, por favor, la frase comenzando desde Jerusalén. Todas estas cosas tienen un comienzo, un génesis, un origen. Jerusalén. Isaías capítulo 2, versículo 1, dice acerca de Judá y de Jerusalén. Dice que la casa del Señor será levantada como cabecera de los montes, la ciudad de Dios. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los 12. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. En el libro de Juan, por favor, busquen conmigo, capítulo Juan, capítulo 14. La promesa de mi Padre. Jesús dice,
14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Palabras emotivas de Cristo, las últimas casi. Miren el verso 3, le dijo Tomás, versículo 8. Felipe le dijo, 3. Versículo 22, le dijo Judas. ¿Quiénes eran? Tomás, Felipe y Judas. En este caso Tadeo, ¿no? Apóstoles. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense ustedes las palabras, conocéis, conocieseis, conoceríais y conocéis. Felipe, unido en la incredulidad de Tomás, dice, muéstranos el Padre y nos basta, que eso tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que no ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, no que soy en el Padre, y el Padre en mí. De manera, creedme por la misma obra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El que en mí cree, ¿qué cosa? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis ustedes los dos en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, consolador, Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La promesa de mi Padre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál día? El día de Pentecostés. El día cuando se manifieste la promesa del Señor. Más, dice Jesucristo, más el consolador, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el consolador, el Espíritu Santo, que se llama Consolador, Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, la promesa del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, la paz de Dios, la concordia. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. De políticos, diplomáticos. Pero usted quién.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Volvamos a Lucas 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, en aquel día. Que en aquel día conoceréis, ¿qué cosa dice? Que yo estoy en el Padre. ¿Y qué es lo que había dicho antes? Había usado 3 veces la palabra conocieseis, conoceríais, conocéis. Me conoceréis como tengo que ser conocido, el Hijo de Dios. Está sentado a la diestra de los padres. Y lo primero que envió Jesús cuando ascendió a los cielos, los 10 días después, en un domingo, a las 9 de la mañana aproximadamente, el Espíritu Santo desciende. Y el reino de Cristo comienza. Y la predicación es acerca, no del Espíritu Santo, sino el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. La Santa Cena fue introducida en el marco de la Pascua judía. Y él usó los símbolos del pan sin levadura y el jugo de la vid como la sangre derramada para remisión de los pecados. Porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Comer el pan es venir a Cristo, Juan 8:35. Y el beber su sangre es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Volvamos. 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 Y que predicaseis en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso Isaías está profetizando esos tiempos, esos días, que serían en los postreros días. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investido de poder desde lo alto. Jerusalén, poder, el día Pentecostés, la cosecha, el día de la manifestación del Espíritu Santo en los 12, la promesa del Padre y el inicio del reino de Cristo, el dominio y la autoridad de Cristo. ¿Cuándo dice Isaías? Volvamos a Isaías capítulo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Quiero que lean conmigo el libro de Hebreos. Por favor, vámonos al libro de los Hebreos. Capítulo 1 del libro a los Hebreos. Escrito a los hebreos en forma anónima, pero yo creo que fue Pablo. Otros dicen que no, bueno, yo creo que dice, está todo más o menos, pero como no lo dice expresamente, pero bueno, podemos especular ahí, no nos vamos a detener en esa cosa pequeña. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, como lo definió Jesucristo, en estos postreros días, los días de Pablo, los días del Evangelio de Cristo, los días de la manifestación gloriosa de Cristo y el establecimiento de su reino, la predicación del Evangelio a todo aquel que en él cree, nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días. ¿Qué significan los postreros días específicamente? Escuchen bien. No es el siglo XX, no es el siglo XVII, XVIII, XV, sino que los postreros días significa el fin del sistema judío de religión. ¿Concuerdan plenamente? Termina. Cristo lo clava en la cruz. Termina y comienza la edad cristiana. Comienza el dominio y la autoridad de Cristo. Comienza el reino de Cristo.
comienza el plan eterno de Dios a funcionar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quien constituyó heredero de todo? Cristo. No es poca cosa, todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, no la sombra ni un fantasma, y la imagen misma es su sustancia, Dios mismo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Volvamos a Isaías. Será constituido, confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de todos los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos de todas las naciones de la tierra conocida de entonces a Jerusalén. Y dice que venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, Jerusalén, y nos enseñará sus caminos mesiánicos de salvación, de redención, de perdón de pecados, la culminación del perdón de los pecados, y caminaremos por sus sendas. Y aquí está la expresión que le pone el broche, mesiánico, porque de Sión saldrá la ley de Dios, mesiánica, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Cabe alguna duda? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Hermanos queridos, no quiero hablar más para que quede esto bien plasmado en sus corazones. Una vez, conversando con un señor, no entendía esto del reino, y después de hablar de todo esto, le leí un texto en Marcos capítulo 9, versículo 1. Hablando, para seguir a Cristo debemos negarnos a nosotros mismos. En Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Propósito eterno de Dios. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. No te sirve que seas descendiente de Israel ni nada, sino creer en el Mesías. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, pueblo de Israel, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, y es el texto que ustedes quiero que mediten: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí escuchando, de los 12, serán contemporáneos de lo que estoy diciendo, que no gustarán la muerte, no morirán antes, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En Pentecostés, el reino, el dominio y la autoridad de Cristo
con poder, sello del Espíritu Santo, la ciudad Jerusalén. El día de Pentecostés, de los panes sin levadura, el primer día de la semana, 9:30 de la mañana, desciende y por primera vez se predica el perdón de los pecados en el nombre de Cristo. Porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y Cristo ya lo había hecho. Y les recordó que conmemoren el primer día de la semana el pan sin levadura y el vino como símbolo de su redención hasta que Él venga. Y luego hay otros detalles más que, por supuesto, textos paralelos que van saliendo. Dice, porque Dios nos ha puesto en su santo reino. Por ejemplo, un pequeño detalle en Colosenses. En Colosenses, fíjese, les voy a dar una primicia. Ya, cuando estudiamos Colosenses, seguramente lo vamos a hacer. Fíjense ustedes lo que voy a leer, y con esto termino. Colosenses capítulo 1, hablando a los hermanos en Colosa. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo de los Colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué cosa? Librado de la potestad de las tinieblas, 1. 2. Trasladado al reino de su amado Hijo, la iglesia, Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, es un sermón potente, estos versículos, ¿ya? Para predicar de que ya tenemos el reino, que no tenemos que esperar un reino de 1000 años, Cristo reina ahora, ya. El reino de Cristo no es de este mundo, no es de pelear con armas químicas o de las que quieran ustedes atómicas. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Tenemos que estar vestidos con el yelmo, con toda la armadura, en forma, digamos, metafórica, de lo que un cristiano tiene que estar revestido para dar la batalla por la fe. Dios les bendiga, muchas gracias.